Decíamos al comienzo del programa, ayer la ministra del Trabajo, la ex ministra Janet Jara, ya salió formalmente como candidata presidencial y el gobierno, el presidente Boric ya también designó al nuevo ministro del Trabajo, que solo se cambió de oficina porque ya estaba instalado el ministerio. Giorgio Bocardo, lo tenemos aquí en Pauta. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Hola, ministro? Claudia. Hola, Connie. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Muy ministro? buenos días. Sí, bien. Ministro, Bueno, conoce muy bien el ministerio y los temas que quedan en carpeta. Pero ayer fue intenso. Bien, me intenso. imagino, igual hay algún cambio y en eso va tal vez la primera pregunta. Su ministerio y digamos lo que usted emprende hoy día, ¿es continuidad de lo que hizo la ministra Jara? ¿Cuál es su principal misión como sucesor de la ministra Jara y cuánto pesa ser igual el sucesor de la ministra, que está, sabemos, súper bien evaluada? No, una tremenda responsabilidad, por supuesto. Como dijo el presidente ayer, la vara del ministerio quedó muy alta. A la ministra le tocó encabezar y liderar reformas muy emblemáticas del gobierno. Y en el caso mío me va a tocar, por un lado, implementar la reforma de pensiones, que quizás es el principal o el desafío institucional más grande que ha enfrentado el país en décadas, porque es una reforma muy, muy compleja, muy desafiante, pero también otras reformas que son históricas, como es avanzar en sala cuna y también, dada la coyuntura, ir monitoreando y estableciendo medidas y políticas que permitan enfrentar la situación de empleo. Esas van a ser las tres prioridades que me encomendó el presidente, y en ese marco vamos a estar trabajando justamente en los próximos meses. Son bastantes prioridades, pensando que queda un año de gobierno y que ya solo la implementación de la reforma de pensiones probablemente sea muy compleja. Pero me quiero cambiar también al ámbito del trabajo y las proyecciones. Tenemos en curso una guerra comercial importante, arancelaria, pero todos los economistas a nivel mundial dicen, bueno, sí, esto es de los grandes, pero ¿cómo nos va a empezar a caer? Probablemente uno de los puntos que va a pegar fuerte va a tener que ver con el empleo. Y en ese sentido no sé de qué manera el Ministerio del Trabajo podría adelantarse a diseñar, y cómo están las cifras hoy día respecto de la proyección que ya tenían y cómo hoy día podrían quizá afectarse nuevamente por el trabajo informal, sí, por ejemplo. Creo que un tema que es clave en estos momentos es ir preparando al país y ir construyendo una institucionalidad más robusta para enfrentar este tipo de coyunturas que vamos a enfrentar. La situación geopolítica, cambios que están habiendo en los factores productivos, y en ese contexto al menos nosotros estamos trabajando una reforma al sistema de subsidios laborales, que es otra de las prioridades que nos ha encargado el presidente, que justamente busca construir una institucionalidad más resiliente para enfrentar justamente este tipo de desafíos. De momento hemos visto que la situación de empleo se ha ido recuperando en relación a lo que lo estuvimos conversando aquí hace meses atrás. Tenemos las tasas de informalidad más bajas desde que tenemos registro en la Pero en la sigue serie. Siendo alta. Sí, pero o sea, cuando baja en el último reporte es de 28 a 26. Pero estamos en 26.1 y ha habido una reducción también. Por supuesto que es algo que nos ocupa, pero cuando uno ve las cifras y escucha muchas veces en los medios que la informalidad está disparada, que está creciendo. Y uno, ¿no está disparada? Está decreciendo. Y de hecho es la disminución más importante que ha habido en los últimos años. Y sobre eso tenemos que trabajar. Pero creo que es bien importante, y aquí un dato, Connie, cuando uno va a las cifras de informalidad, cerca de 700.000 trabajadores informales de estos 2.4 millones son trabajadores que trabajan en empresas formales. Y eso creo que también es un llamado de atención a las empresas, porque estamos hablando de empresas que tienen rol tributario, que son trabajadores que llegan a su jornada. Entonces, ¿cómo hemos enfocado eso? No solamente para mostrar el dato, porque uno se imagina siempre la informalidad como los toldos azules, o la gente que está vendiendo algún tipo de producto en las calles, pero estamos hablando que de un tercio de la informalidad son trabajadores asalariados de empresas formales que están informales, que no tienen contrato o no se les paga cotización. Ya, o sea, ahí hay una fiscalización, me imagino, que hay que realizar, ¿o no? Dos políticas muy concretas. Por un lado, hemos intensificado los mecanismos de fiscalización, y para fiscalizar este tipo de procesos estamos desarrollando inteligencia inspectiva, y creemos que eso ha tenido efectos muy concretos. Durante el 2024 formalizamos a una gran cantidad de trabajadores de plataformas, donde había un componente de informalidad, los riders, los Uber, ese tipo de trabajadores, que hemos ido formalizando a esos trabajadores. Y tercero, esta reforma a los subsidios, que va a permitir incentivar la contratación, sobre todo en pymes, de mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y jóvenes. Y ahí, ministro, quiero preguntarle, mucho se ha dicho, y hay algunas mediciones, no sé si ustedes tienen mediciones todavía, pero de que con las medidas
y con las reformas que son súper necesarias y que han sido súper aplaudidas, que se han llevado a cabo en este gobierno, puede terminar encareciendo la contratación, el empleo. Me refiero, reforma previsional, cuando ya por el aumento, digamos, de la cotización a cargo del empleador, las 40 horas y el alza del salario mínimo a 500.000 pesos. ¿Va a existir y qué está haciendo el gobierno, o si esa es la respuesta, son esos subsidios para atacar o para evitar que estas medidas, cuando entren en vigencia, signifiquen un alza en el desempleo? Porque es un hecho que esto encarece la contratación, ¿o no? Datos primero. Sí. Salarios reales han aumentado 3.8 en el último año. La jornada laboral está reduciéndose. Uno cuando ve las estadísticas, efectivamente la gente está trabajando menos horas. Y la clave, no es lo que vamos a hacer, fue lo que hicimos. La clave de toda esta reforma, y como lo han hecho todos los países que han implementado esta reforma, ha sido la gradualidad. 40 horas tenía 5 años, salario mínimo, un subsidio a las pymes, que en ningún país del mundo se subsidiaba a las pymes cuando se subía el salario mínimo, y en el caso de la reforma de pensiones estamos hablando de 7 años, con evaluación incluso prorrogable a 9 años si la situación económica del país tiene problemas. Pero o sea, no debiera afectar el empleo. No, de momento lo que hemos visto en las cifras que elevándose el salario, reduciéndose la jornada, no hemos visto efectos negativos en el empleo. Claro, ahora hay una petición en curso de aumentar el sueldo mínimo a 725.000 pesos, creo que es la nueva propuesta. El salario vital que ha propuesto. Sí, el salario vital, pero yo no sé si eso cae hoy día en un ambiente donde estimula la contratación que señala usted, ministro, o más bien puede volver a enredar un poco ese debate, porque las pymes sobre todo han señalado que hoy día les está haciendo muy difícil y muy caro contratar. Bueno, primero nosotros hicimos, en este gobierno y con la CUT se alcanzó el alza al salario mínimo más grande en 25 años. Sí. Creo que eso hay que reconocerlo porque centra lo que hemos hecho y alcanzamos este compromiso de gobierno 2 años antes de lo que se había estipulado. Dicho eso, creo que hay que distinguir entre lo que es el costo de la vida, el salario vital y lo que es el salario mínimo. Lo que negocia el gobierno con la CUT todos los años es el salario mínimo. En ese marco, además, hay un trabajo que tenemos con la CUT y la CPC donde estamos discutiendo cómo el país avanza en ir definiendo ciertos parámetros técnicos que acompañen la discusión de salario mínimo todos los años. Y si bien hemos escuchado y la CUT tiene el legítimo derecho de plantear propuestas, vamos a esperar a conocer la propuesta concreta de la CUT en la negociación, y evidentemente la situación económica que atravesamos va a ser un factor para dirimir esa negociación. Ya, con eso está diciendo que va a ser difícil que el tema realmente se pueda avanzar en el último año de gobierno. O sea, va a haber una negociación de salario mínimo, ese salario mínimo va a ser discutido, pero evidentemente que la situación económica tiene que ser incorporada en ese debate. Hablamos esta mañana con el ministro Giorgio Bocardo, nuevo ministro del Trabajo que ya asumió formalmente en el día de ayer, aunque a fines de la semana pasada ya había quedado como interino. Una cosa breve antes que pasemos a otro tema de fondo, la discusión sobre este Viernes Santo, porque hay una discusión acá, entrevistamos recién al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, nos decía que a él le parecía que la gente va a trabajar, que el comercio va a abrir. La Inspección del Trabajo ha dicho que acá hay un precedente que ya está instalado, que no debería. Entrevistamos también a Monseñor Fernando Chomalí, aquí en Radio Pauta, y él decía, mire, aquí hay un derecho ganado, la gente tiene derecho a un día de recogimiento, eso ha pasado siempre en Chile. ¿Qué rol va a tener el Ministerio del Trabajo en este debate? Porque estamos a pocos días de que llegue el Viernes Santo. Bueno, la Dirección del Trabajo fue clara, es un servicio del Ministerio, por lo tanto, en este consentido, nosotros hablamos a través de lo que la Dirección del Trabajo pone un criterio solamente. Pero ese es un criterio que se basa en un derecho laboral que sea siempre ejercido, y por lo tanto para nosotros lo que plantea la Pero no Dirección es una del recomendación, como decía Pacomio, es solo una recomendación y cada cual puede abrir el comercio si tiene trabajadores que están disponibles para trabajar o no. No, lo que ha dicho la Dirección del Trabajo, y en caso que haya fiscalizaciones es lo que va a ocurrir, si un trabajador por años, los Viernes Santos, no ha concurrido a su lugar de trabajo y ese comercio no ha abierto, se entenderá como un cambio unilateral de la relación laboral que se le obligue a venir, y por lo tanto ese trabajador no está obligado a venir ese día si es que ese derecho que ha tenido durante un derecho tácito, que es como habla la ET. Por lo tanto,
en caso que se fiscalice y ese trabajador sea obligado a venir y tenga algún tipo de sanción, ese empleador se expone a multas de la Dirección del Trabajo. Ya, pero la decisión queda en manos del trabajador que está en esa situación, o sea, los trabajadores porque esto básicamente se trata como de las tiendas departamentos, ¿cierto? De los Así malls. es. El trabajador que lleva años trabajando en una tienda de departamento, en un mall, y que no ha trabajado los Viernes Santos pasados, tiene el derecho a no trabajar este Viernes Santo, a negarse a trabajar si es que abre la tienda de departamento. Es que eso sería una modificación de la Reserva Laboral. Tendría que haber una modificación de contratos, tendría que explícitamente haber un cambio y eso, al no ocurrir, ese trabajador no puede ser obligado a venir a trabajar. Claro, pero si un trabajador va voluntariamente, no sé, el empleador dice, bueno, ¿quiénes están disponibles para trabajar hoy día? No hay problema, no hay fiscalización en ese caso y la gente voluntariamente lo puede decidir. Tendría que haber una contratación de ese cambio. Eso se podría O sea, expresar ¿y en algún anexo qué de pasa si contrato. abren los malls el Viernes Santo? ¿Y qué pasa si el comercio está operativo? No, los malls pueden abrir. ¿Ya? Lo que ha dicho la Dirección del Trabajo, que esos trabajadores en particular no están obligados a asistir. Si ese mall hiciera contratar a otras personas para ese día, bueno, esa es otra discusión. No estamos diciendo que los malls no pueden abrir, lo que Ya. estamos diciendo es que esos trabajadores no pueden ser obligados a ir a trabajar ese día. Por eso, pero con lo que dice Claudia, si es que esos trabajadores van de manera voluntaria, Sí. Quieren ir, quieren ir. Uno quieren dice, ganarse un bono, ¿por un qué? extra, no sé. No pueden hacerlo. O no- Eso tendría que ser un acuerdo entre las partes y eso que tendría que quedar registrado. ¿Y cómo lo van a fiscalizar ustedes? ¿O va a haber fiscalización Vamos ese a día? tener ese día los equipos de la Dirección del Trabajo desplegados, los centros de atención que tenemos para denuncias van a estar desplegados y creo que algo que es bien importante, los países también se construyen en torno a un equilibrio entre trabajo, vida familiar, tradiciones, cultura y en eso creo que también el Monseñor Chomalí ha dicho, o sea, que aquí hay una tradición y en ese sentido nos parece importante que eso se contextualice y Ahora, en ese marco al menos José Pacomio nosotros... decía, Chile es un país laico. O sea, está bien que la voz de la iglesia, pero no entendí de eso que él dice, no, la iglesia no puede dictaminar o entrar en una discusión que tenga que ver con políticas del trabajo. Pero hay una tradición anclada, hay derechos tácitos adquiridos y nosotros al menos creo que a través de la Dirección del Trabajo fuimos claros de cuál es la posición del gobierno en esta materia. Ya, pero solo para que quede bien claro, porque Pacomio decía que esto es una recomendación, no es una recomendación. Lo que pasa es que eso se tiene que fiscalizar caso a caso y si que efectivamente ese trabajador fue obligado a ir a trabajar o se le coaccionó para ir a trabajar y no hay un acuerdo explícito del cambio de ese acuerdo tácito, efectivamente el MOL se puede exponer a multa. Estamos conversando con el nuevo ministro, el flamante, como dicen, el ministro del Trabajo, Giorgio Bacardo. Ministro, nosotros entrevistamos justo antes o los últimos días de ministra del Trabajo a Janet Jara, aquí en el programa, en Pauta de Análisis. Y una de las cosas, preguntándole de las cosas que quedan pendientes, obviamente, además de la implementación de la reforma previsional que ella esbozó, es el proyecto de negociación ramal o multisectorial, como le han llamado. Y se dijo en su minuto, y ella dijo que esto debiera estar presentado, este proyecto, antes del 1 de junio, que es la cuenta pública, la última del presidente. ¿Usted, como ministro, va a impulsar, va a presentar ese proyecto de negociación ramal o multisectorial y cuándo lo va a hacer, si es que lo va a hacer, o ya no es prioridad? Primero, los proyectos los presenta el gobierno y las prioridades las fija el presidente. Eso creo que es bien importante. Segundo, Pero ustedes son los que elaboran la parte técnica. el presidente nos priorizó 3 elementos para estos primeros meses. Ya. La implementación de la reforma previsional, avanzar en el proyecto de Sala Cuna para Chile y fortalecer las políticas de empleo formal para los próximos meses. No es prioridad hoy día la negociación ramal. Nosotros como gobierno hemos avanzado, hemos trabajado en un proyecto, han habido procesos de diálogo con distintos actores sindicales, distintos sectores también empresariales que en su momento se restaron de los procesos de diálogo y cuando el presidente dirima que es el momento para presentarlo, lo haremos. Ya, pero estamos en abril, queda mayo, viene el 1 de mayo además también, y después el 1 de junio. La pregunta es súper simple. Usted dijo, no están dentro de las 3 prioridades que los dio el presidente, pero
¿Eso significa que no se va a presentar el proyecto de aquí al 1 de junio? ¿O el proyecto está listo, está elaborado como para llegar y presentarlo si es que el presidente lo ordenara o lo dijera? Sí, cuando el presidente lo defina, nosotros estamos preparados para presentar ese proyecto. ¿Está listo el proyecto entonces de negociación ramal o Está multisectorial? bastante avanzado. Ya, y no hay fecha para presentarlo. El presidente todavía no nos ha informado de Ahora, fecha. ministro Giorgio Bocardo, sí, independientemente de la fecha en que el presidente decida o no decida, pero sí ese proyecto ha generado, es de los proyectos que ha generado mayor tensión con el mundo empresarial. El argumento que ha entregado la empresa es que esto rigidiza, ¿no es cierto?, el mercado laboral. Como usted ya estaba en el Ministerio del Trabajo, ya sabe, ¿cómo recepcionan también esa crítica? Porque también es que usted hizo un listado de las cosas que se avanzaron, 40 horas, sueldo mínimo, pero que también para ese mundo empresarial y para pymes también ha sido un reacomodo en sus cálculos y en su manera de funcionar. Esto, en ese sentido, ¿cómo afecta? ¿Y qué advertencia o qué precauciones piensan tener ustedes desde el Ministerio del Trabajo? A ver, nosotros en este proyecto, como en otros, recogimos buena parte de la experiencia, en este caso, de los países de la OCDE, que en general son países donde tienen incorporado componentes de negociaciones sectoriales e incluso ramales, y son herramientas que permiten, con consideraciones particulares para las pymes y otro tipo de elementos, justamente discutir sobre formas de organizar la producción más flexibles. No rigidiza, como dicen los empresarios. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tuvimos la discusión de 40 horas, en su momento tomaba el ejemplo de Francia, que tiene una jornada promediada anual de 35 horas. Imagínate, un promedio anual, que tu jornada en promedio fuera 35 horas al año. Y nosotros lo que planteábamos es decir, sí, pero eso se discute ramalmente. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar otro tipo de acuerdos productivos ajustados a distintas realidades del país, los países modernos, los países desarrollados, cuando quieres discutir de reconversión laboral, automatización, crisis climática, cambios productivos, lo hacen a través de este tipo de instrumentos. Y por lo tanto nos parece que será un debate legítimo, razonable, y en ese sentido lamentamos cuando aquí se cerró la puerta a discutirlo. Porque después nos pasan situaciones muy concretas, nos vienen a decir, bueno, están estos problemas en algún sector productivo, hay mucha fragmentación para dar ciertas discusiones, y finalmente cuando un país se niega a dar estos debates, en algún momento estos problemas aparecen y tenemos un país menos preparado. Entonces, en ese marco, nosotros seguimos defendiendo que este tipo de discusiones no son de rigidización, todos los países modernos los tienen, y creemos que es un debate que se va a seguir dando porque los problemas que están asociados a la distribución de la riqueza, la productividad, los ingresos, los países más desarrollados hoy día en la discusión de productividad que están dando el mundo, lo hacen en sus consejos, en sus foros sectoriales, ramales, económicos, y en ese contexto nos parecía que era un debate que a veces aquí en Chile como que se resiste. Pero hay como una serie de fantasmas, como que uno menciona la palabra y como que todo el mundo le vienen algunos fantasmas así como del siglo XX. Entonces, ¿no hay clima para llevarlo adelante y presentar el proyecto en ese sentido? Yo creo que siempre con la forma correcta y en los momentos adecuados podemos instalar debate. Este ministerio tiene experiencia en haber avanzado en discusiones complejas y creo que es un debate que tenemos que seguir dando. Estamos con el nuevo ministro del Trabajo. Ministro, usted dijo una de las prioridades, ya, implementación de reforma universal, sala cuna para todos, a la cuna universal. Este proyecto que fue presentado el 2022, si no me equivoco, ha tenido, o sea, uno esperaba, porque cuando se habla con todos los sectores, todos están de acuerdo en que es fundamental para avanzar en aumentar y mejorar digamos, el trabajo y el empleo femenino, que es un problema que tenemos pendiente todavía, aunque ha mejorado, pero todavía sigue muy rezagado sí. después de la pandemia, sobre todo. ¿En qué está el proyecto? ¿Qué va a hacer para sacarlo adelante? Porque está como entrampado. Primero, ¿en qué estamos de acuerdo? Creo que eso es importante fijarlo. Eliminar las 20 mujeres que tiene que tener una empresa para que ejerza el derecho, que esto se base en la contribución tanto de hombres y mujeres a través de cotizaciones que permitan justamente sostener el derecho y que sea un derecho que puedan ejercer hombres y mujeres con el sentido de poder avanzar en la corresponsabilidad. En ese marco, evidentemente hay un debate que es legítimo en este momento respecto a los mecanismos de financiamiento.
como gobierno estamos abiertos a buscar mecanismos que permitan justamente financiarlo, si bien estamos hablando de una cotización de 0,2 puntos y que en un contexto de varias reformas es importante, ese argumento lo entendemos, pero claro, si tú lo llevas a salario mínimo, estamos hablando de una cotización de 1.000 pesos. Ya, pero si se lleva, digamos, de ahí hacia arriba, igual es un peso más para el empleador. O sea, pero los efectos que tiene agregados para la economía son mucho mayores y por eso te digo, uno puede buscar cómo lo financiamos, pero el efecto en productividad, en que las empresas puedan reclutar a los mejores talentos, en autonomía económica para las mujeres, en mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, en puntos del PIB de crecimiento de la economía. Tú pones todo eso sobre la mesa de relación a cómo establecemos una cotización de 0,2 puntos. A mí me parece que la discusión no hay por dónde perderse y a dónde uno tendría que colocar el foco. Entonces, parece obvio, pero por eso, pero igual no ha avanzado por eso mismo, por el tema de la negociación, o sea, del financiamiento. Esto lo hemos conversado con los parlamentarios de oposición y nuestra impresión es que hoy día hay espacio, hay disposición, creo que y con la discusión de los cómo correcta, yo tengo bastantes expectativas que es un proyecto que puede salir adelante en estos meses de gobierno que quedan. ¿Cuándo? Nosotros ya ese es un proyecto que como gobierno indicamos. ¿Sí? También no hay nuevas indicaciones por parte del gobierno. De momento son las que están que salieron de la Comisión de Educación. Prontamente esto va a entrar a la Comisión de Trabajo. Y como te decía, creo que si logramos ponernos de acuerdo en estos puntos centrales y buscamos mecanismos graduales que permitan justamente alcanzar la cotización, creo que esto va a ser parte de los legados, no solamente del gobierno, sino que esto es para acabar con una injusticia injustificable que sufren las mujeres en el país. Quizás lo que pasa, ministro Giorgio Bocardo, bueno, usted está en el ministerio hace rato ya, es que hay momentos y momentos, y los climas políticos, usted sabe que condicionan las agendas también. Un año electoral probablemente tensiona muchos proyectos de ley, muchos. Y estos son proyectos de ley más bien delicados, porque tienen que ver con el impacto en el mundo del trabajo y también, ¿no es cierto?, con la posición del mundo empresarial y de las pymes. El propio ministro Marcel, en su propia apuesta de reforma tributaria, ha tenido que ir retrocediendo. La situación hoy día en el mundo, por lo menos, abre un cuestionamiento respecto a si es el momento de discutir impuestos o no. ¿No se siente usted que el Ministerio del Trabajo también se siente más condicionado por las circunstancias actuales a tener que revisar proyectos? Por supuesto que en el contexto que estamos económico tenemos que evaluar los impactos que tienen todas las reformas en estas materias. Ahora, cuando estamos hablando de sala cuna, estamos hablando de una política de Estado para los próximos años. Por lo tanto, te vuelvo a insistir, si uno logra colocar las gradualidades correctas en un proyecto como este, me parece que los efectos positivos que tienen estos proyectos son absolutamente mayores que los negativos. Y en ese contexto, yo estoy optimista. Lo que ha transmitido la oposición es que hay espacio para discutir sala cuna y yo estoy bastante optimista de que es un proyecto que vamos a poder sacar adelante en lo que queda de gobierno. Se nos acaba el tiempo, mientras hay tanta cosa, pero bueno, vamos a tener que dejar algunas. Pero una pregunta concreta, un proyecto que quedó pendiente de la reforma previsional es el de la cotización para los independientes, valga la rima. ¿Cuándo van a presentar ese proyecto? ¿Es algo que es un objetivo de aquí a que se termine el gobierno? La implementación de la reforma tiene un diseño de aproximadamente 30 meses. Hay 19 equipos de trabajo que en este momento están viendo las distintas aristas. Hay 3 proyectos de ley comprometidos. Ya en septiembre debería estar iniciándose el alza de la PGU. En enero el pago de las cotizaciones compensatorias por años cotizados. Particularmente el proyecto que me consultas, en el diseño está pensado presentarlo en el mes de marzo. Nosotros como gobierno lo vamos a dejar presentado. ¿Marzo 2026? Sí, marzo 2026. Cuando se estén yendo. Es que es parte del proceso que tenemos que hacer porque la ley tiene tiempos y mandatos legales que tenemos que establecer. No es simplemente para dejarlo ingresado. No es voluntario, es un proceso. Esta es una ley que tiene tanta complejidad que tiene que tener un acuerdo de Estado y el gobierno que venga, del signo que sea, tiene mandatos legales de seguirlo implementando. Ya, o sea, lo presentan antes de irse del gobierno. En marzo de 2026 debieran presentar ese proyecto. Estamos trabajando para que los plazos que nos impone la reforma se cumplan en tiempo largo y forma. 8:30 de la mañana, Giorgio Bocardo, ministro del Trabajo. Muchísimas gracias por venir acá hasta los estudios de Radio Pauta. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La presencial.